Hola, muy buenas tardes. Quisiera darles a todos la más cordial bienvenida a este segundo encuentro que forma parte de un ciclo de charlas denominado Proceso Constitucional que está en juego, organizado por Libertad y Desarrollo en alianza con EMOL. A través de este ciclo buscamos abordar los temas que a nuestro juicio son esenciales respecto del itinerario constituyente. En el primer encuentro, que tuvo lugar el jueves pasado, nos acompañó Jorge Correa Sutil, quien junto a Marcela Cubillos conversaron sobre los aspectos más relevantes de una constitución, qué debiera contener, qué esperar de una Carta Magna y qué no. Hoy, junto a nuestros destacados invitados, queremos conversar sobre el plebiscito, las opciones que este nos pone sobre la mesa, el contexto en el que este proceso constituyente se gestó y en el que el plebiscito de entrada tendrá lugar en los próximos meses. También queremos conversar sobre el ejercicio de los derechos fundamentales asociados al derecho a sufragio que involucra el plebiscito y la participación de la población en este importante proceso fundamental para nuestro país. Hoy nos acompañan dos destacadas figuras públicas a quienes desde ya les agradezco el haber aceptado ser parte de estos encuentros y a los que voy a proceder a presentar con propiedad. Nos acompaña primero Javiera Parada, ella es gestora cultural y colaboradora de la Fundación Red de Estudios para la Democracia. También está con nosotros hoy día Ernesto Silva, abogado, actualmente prorector y vicerrector de posgrados, educación continua y extensión de la Universidad del Desarrollo. Javiera, Ernesto, a los dos les quiero dar la más cordial bienvenida. Bueno, les cuento a todos quienes nos acompañan esta tarde que vamos a comenzar esta conversación escuchando las reflexiones de Javiera y de Ernesto sobre este proceso constituyente que enfrentamos. En particular, ¿no es cierto?, sobre la importancia y el significado del plebiscito. Y luego de esto, ¿verdad?, vamos a entrar en una conversación en que vamos a profundizar sobre los aspectos que Javiera y Ernesto hayan destacado y otros más sobre los que yo quisiera llevar a nuestros invitados esta tarde. Así que con el más cordial de las bienvenidas, quisiera dejar con ustedes a Javiera Parada. Muchas gracias, Natalia, muchas gracias por la invitación. A ti, a Libertad y Desarrollo y a EMOL. Me alegra mucho que Libertad y Desarrollo esté desarrollando este ciclo sobre este proceso constituyente que ha costado tanto que comience en Chile y que por fin ha comenzado y que podamos discutir las distintas opiniones que tenemos sobre la nueva constitución que debería tener, y de las situaciones particulares en las que estamos hoy día. Y aprovecho a saludar a Ernesto Silva, me alegro verlo, estuvimos hace algunos meses también debatiendo, invitados por Sofofa, sobre instituciones y algo también hablamos del proceso constituyente. Yo quiero comenzar esto leyendo una reseña, un párrafo de un libro que fue editado el año 2011, que se llama El Chile que se viene, ideas, miradas, perspectivas y sueños para el año 2030. Este libro lo editó Ricardo Lago Escobar y Oscar Landerreche el 2011, y hay varios capítulos, y entre ellos hay un capítulo escrito por el profesor Jorge Contese, que se llama El permanente desafío constitucional, reconocimiento de pueblos indígenas y derechos colectivos. Chile, comillas, Chile no tiene una constitución. Tenemos un texto elaborado entre cuatro paredes, dictado como decreto ley, que ha sido reformado decenas de veces, pero que aún dista de ser una genuina constitución. Carecemos de un pacto que podamos creer sea de naturaleza social, un acuerdo en el que una comunidad política se constituye con sus consensos y sus desacuerdos, sus culturas diversas y sus aspiraciones homogeneizantes. No tenemos un texto que dé origen a una práctica que fija reglas del juego que todos podemos aceptar por el hecho de constituirnos en ellas, aun cuando no estemos del todo sintonizados con sus cláusulas y con los resultados que procesos de decisión constitucional arrojen. Cierre comillas. Preparando esta presentación, este evento que íbamos a tener, me he recordado de varios textos que leí el año 2012, el año 2013, cuando participé de la campaña Marca tu Voto, y me recordaba este texto, y la verdad es que es bien impresionante leer textos, sobre todo en esta semana, donde hemos visto el recrudecimiento de la violencia en la región de la Araucanía, y un conflicto del Estado chileno con el pueblo mapuche que lleva decenas de años, siglos sin resolverse, y la verdad es que este capítulo, si uno lo lee ahora, que 10 años después,
sigue teniendo la misma vigencia. La verdad es que los movimientos sociales por el cambio constitucional comenzaron el año 1980, una vez dictada la Constitución del 80, y hoy día, 40 años después, podemos reconocer, yo creo, varios momentos constitucionales donde se han hecho profundas reformas a ese primer texto, y que yo diría que esas reformas han servido para los periodos de tiempo que rigieron, ¿no? Efectivamente, la Constitución de 1980 no es la Constitución que tenemos hoy día. El año 1989 hay un paquete de reformas muy importantes, bueno, y ahí se hacen los pactos que sirven para los primeros años de la transición, que yo diría que para esos primeros años sirvieron para darle estabilidad al país y para hacer esa transición de la dictadura a la democracia, con todas las imperfecciones y discusiones que podamos tener de ese periodo. Y luego, el año 2005, el presidente Lagos vuelve a hacer una gran reforma, saca la firma de Pinochet, y de alguna manera él dice, bueno, esta ya no es la Constitución de Pinochet, tenemos una nueva Constitución, y logra, hay más de 50 modificaciones en ese momento, saca varios de los enclaves autoritarios que todavía continuaban, pero es curioso que hay dos cuestiones que no logran pasar por el Congreso. Una son el sistema binominal, que tuvo que esperar hasta el año 2014 para ser modificado, y el reconocimiento de los pueblos indígenas. Y luego, como digo, el año 2014 hay el cambio al sistema binominal, pero yo diría que paralelamente a esta reforma, en Chile comienzan a haber demandas sociales que empiezan a dejar de ser procesadas por las instituciones políticas que deberían estar a cargo de transformar esas demandas en reformas políticas para que la sociedad pueda avanzar en la dirección que las grandes mayorías quieren, ¿no? Y es así como el año 2006, si yo tuviera que poner un año que irrumpe el movimiento pingüino, comenzamos a ver un desacople entre los movimientos sociales y la representación política y sus instituciones. Y el año 2011, yo creo que es un año bien importante en esta historia o construcción de este proceso constituyente, que es el mismo año que se edita este libro que acabo de leer, porque ese año irrumpen una serie de movimientos sociales. La primera manifestación grande es en contra de Hidroaicén, en la Alameda. Luego viene ese masivo movimiento estudiantil, y hay un montón de otros movimientos sociales, los movimientos de la diversidad sexual, que irrumpen en el escenario, y yo creo que ahí se comienza a visibilizar, por un lado, una fractura entre lo político, los partidos políticos y las demandas sociales, pero por otro lado también se empieza a visibilizar que parte de estas demandas no eran simplemente demandas sectoriales, sino que también tenían que ver con una estructura que se había pensado durante la dictadura, que se había ejecutado durante los primeros años de transición, pero que había una sociedad que quería cambiar. Y entonces el año 2011 yo creo que habemos muchas personas que nos damos cuenta que el problema de la educación no es simplemente el problema de la educación, sino que está además en una constitución, está escrito en una constitución que además tiene ciertos impedimentos, los quórums supramayoritarios, todavía teníamos el sistema binominal, para poder avanzar en esta transformación, ¿no? Y el año 2013 es un año en que la mayoría de campañas presidenciales llevan dentro de sus programas la nueva constitución. Se arma el movimiento Marca tu Voto, que aboga porque la constitución no solo sea nueva, sino que sea hecha a través de una asamblea constituyente, y es así como llegamos al año 2019, donde irrumpe en Chile este estallido social con muchas de las demandas que hemos visto todos estos últimos años. O sea, está la demanda por las pensiones, que acaba de volver a estar y va a seguir estando en la discusión pública, que se viene discutiendo también, si mal no recuerdo, desde el año 2005 o 2006, con las comisiones Bravo, la comisión Marcel, con las propuestas de reforma de Bachelet, de Piñera 1, etcétera.
y con una otra serie de demandas que no han sido procesadas, ¿no? Entonces yo diría que lo que ocurre el año pasado, el 2019, en esta enorme movilización social, en este estallido, es el resultado de todo lo que se acumula desde el 2006 hasta ahora y de un sistema institucional que no es capaz de procesar las demandas de la mayoría. Y el resultado de eso es una fractura ya, no como el 2011, sino una fractura que pareciera muy difícil de reparar entre ciudadanía e instituciones políticas. Y así hemos visto encuestas, estudios que nos hablan de la falta de confianza de los ciudadanos con las distintas instituciones, por cierto también con las empresas y con instituciones que no forman parte del Estado, pero hay una desconfianza y una falta de legitimidad de las instituciones, y así llegamos a ese día que para mí es un día que voy a guardar en mi memoria para siempre, que es el 15 de noviembre, donde por primera vez en la gran mayoría de actores políticos se ponen de acuerdo, empujados por este movimiento social, para firmar el acuerdo que habilita el proceso constitucional que hoy día estamos comenzando. A eso le sumamos la pandemia, que nadie esperaba que iba a ocurrir, y que yo creo que ha desmantelado, puesto muy en evidencia las falencias de nuestra sociedad o de las inequidades, pero también de un Estado que pareciera que es ineficiente, que tiene de exceso de burocracia y que se ha demorado en llegar a la gente con soluciones en estos momentos de urgencia y de necesidad. Entonces yo creo que Chile hoy día tiene una oportunidad histórica, que bueno, Chile en muchos momentos de su historia hemos sido modelo de innovaciones institucionales y el mundo nos ha mirado. Hemos hecho distintas experiencias desde el proceso de la Unidad Popular, que era un intento de llegar al socialismo en democracia, hasta el laboratorio neoliberal de los 80, hasta la recuperación de la democracia a través de un proceso democrático, un plebiscito. La comisión RETI que se hizo para la verdad y la reparación fue un modelo que se siguió en muchos otros países que venían saliendo de dictadura. Entonces, hoy día nuevamente estamos en esta situación en que Chile ha estado, que podemos ser un modelo para el mundo de cómo procesar una crisis social e institucional en democracia, y con instrumentos que la propia institucionalidad nos hemos dado y se ha dado para procesar todo esto. Yo creo que es una enorme oportunidad que tiene nuestra generación de dejar de vivir en base a los traumas que tenemos del pasado y poder mirar el Chile del siglo XXI, que no es el mismo Chile del año 80, que no es el mismo Chile del año 89 y tampoco el mismo Chile del año 2005. Un país que tiene enormes posibilidades, que tiene una enorme diversidad cultural, geográfica, con distintos tipos de recursos, con un desarrollo económico que los primeros años de la transición fue muy rápido, que salió mucha gente de la pobreza, pero que demuestra signos de estancamiento y que por lo tanto requiere una renovación, y para eso también requiere un nuevo Estado y un nuevo sistema institucional. Y yo creo que este Chile del siglo XXI y esta generación de la cual somos nosotros parte, tenemos la posibilidad de discutir, digo, en democracia y en paz, qué tipo de Estado queremos, si queremos continuar con el Estado subsidiario que está en la Constitución o queremos tener un Estado que asegure más derechos sociales, si queremos seguir teniendo un Estado unitario o queremos tener un Estado plurinacional, como existe en tantos países como en Nueva Zelanda, en Canadá, en Estados Unidos o en España, que si bien no está en la Constitución escrito así, el sistema de las autonomías, que es parte del pacto de la Moncloa, que dota a Cataluña, el País Vasco, de mucha autonomía administrativa. Bueno, mirar y tener esa discusión, la discusión del sistema político. Vamos a seguir teniendo un sistema presidencial aumentado que a todas luces los últimos 4 gobiernos pareciera ser insostenible y no en concordancia con la realidad política de este tiempo, ¿no? Yo creo que el presidencialismo aumentado funcionó en su momento, pero hoy día
tenemos mucha más diversidad política, y esa diversidad, gracias a la reforma del sistema electoral, está en el Congreso, pero claramente las coaliciones, los últimos 4 gobiernos han tenido un problema de desacople entre la coalición y los gobiernos. Recuerden que en Bachelet 1 aparecieron los díscolos, en Piñera 1 ya no me acuerdo, pero hubieron también problemas entre la coalición y el presidente. La nueva mayoría parecía como ingobernable, y este gobierno, ¿para qué vamos a entrar en los detalles de los problemas entre la coalición y el gobierno, ¿no? Entonces, esto yo creo que no es simplemente problemas de conducción política y de la personalidad de los presidentes y de los ministros, sino que hay un sistema político que se ha ido reformando por parte y que no guarda coherencia para poder gobernar. Entonces, bueno, tengamos esa discusión, quizá hay que pasar a un semipresidencialismo, hay gente que aboga por parlamentarismo, tengamos esa discusión, veamos si el sistema electoral nos sirve para ese sistema político, veamos cómo vamos a descentralizar Chile. Hoy día Chile es un país absolutamente centralizado y estamos perdiendo recursos, capacidades de las regiones, y habrá que tener la discusión de, bueno, cuáles van a ser las atribuciones de los gobiernos regionales, los municipios que desde el estallido y la pandemia han cobrado tanta relevancia, qué se va a hacer con el sistema tributario, vamos a seguir cobrando todos los tributos aquí, de aquí los vamos a repartir o vamos a dejar parte allá. Entonces, yo creo que tenemos esta posibilidad. Efectivamente, la pandemia le pone algunas exigencias nuevas a este proceso, que luego tendremos, me imagino, tiempo de conversar, pero en el mundo este año han habido, o están planificados algo así como 150 elecciones, al 1 de julio ya habían habido 55 de estas elecciones, han habido elecciones durante la pandemia en Perú, en Irlanda, en Alemania, en Camerún. O sea, la democracia sigue funcionando, por supuesto que con todos los cuidados que tenemos que tener, y las normas de sanidad y las campañas comunicacionales, porque efectivamente no estamos en tiempos normales, pero yo creo que para estos tiempos de polarización, de falta de confianza de la ciudadanía con sus instituciones, de noticias falsas, y también en algunos casos de excesiva concentración del poder político, y no en Chile, pero en varios lugares del mundo también, de vulneración de muchos de los derechos democráticos, la mejor solución es la democracia, y hoy día las chilenas y los chilenos tenemos la posibilidad de iniciar este camino, que yo creo que una vez terminado nos va a permitir vivir no solo mirando al futuro, sino con una constitución que va a haber sido fruto del acuerdo y que nos va a permitir transitar con certezas para seguirnos desarrollando como personas y como sociedad. Muchas gracias, Javiera, por tus reflexiones iniciales, por la forma en que tú miras este proceso, que después vamos a entrar en más detalle, ¿no es cierto?, para ver cómo contrastamos visiones o cómo nos hacemos cargo también de las aprensiones, las dudas, las inquietudes que puedan tener quienes nos están también hoy día escuchando. Y yo quisiera ahora darle la palabra a Ernesto Silva para que él comparta también con nosotros su visión, sus reflexiones respecto a este proceso constituyente que tiene el plebiscito, ¿no es cierto?, como uno de sus hitos iniciales. Ernesto, muchas gracias. Muchas gracias, Natalia. Agradecerle a Libertad y Desarrollo por organizar este ciclo y por invitarnos a ser parte de esta conversación. Creo que conversar es muy bueno. Agradecerle también a EMOL por dar espacio de difusión a que más personas puedan ser parte de la conversación. Y como decía la Javiera, yo muy contento de que estemos juntos nuevamente. Segunda vez que nos toca participar de una conversación donde con miradas distintas creo que podemos dialogar, lo que creo que el país le hace bien, y también poder discrepar y no tener ni un miedo a coincidir cuando sea necesario. La Javiera leyó una cita que me inspiró a también leer una cita, y déjenme compartirlas con ustedes brevemente. Hoy, 17 de septiembre, firmamos solemnemente la Constitución Democrática de Chile. Este es un día muy grande para Chile. Tenemos razones para celebrar. Tenemos hoy por fin una constitución democrática, acorde con el espíritu de Chile, del alma permanente de Chile. Es nuestro mejor homenaje a la independencia, a las glorias patrias, a la gloria de la fuerza de nuestro entendimiento nacional. Hoy nos reunimos inspirados en el mismo espíritu de 1833
y de 1925, de darle a Chile y a los chilenos una constitución que nos abra paso al siglo XXI. Este es un logro de todos los chilenos, de todos, de los gobiernos que hemos tenido, de sus legisladores, de los partidos de gobierno y oposición, de los trabajadores y los emprendedores, de la mujer chilena, de periodistas fieles a su ética de informar, de las instituciones civiles y armadas, de las fuerzas morales, religiosas, académicas y creativas de Chile. Esto nos aventura una patria más grande, más unida, más prestigiosa y reconocida en el mundo. Estas palabras tienen solo 15 años y son del presidente Ricardo Lagos Escobar, un presidente del Partido Socialista, de la socialdemocracia, y que creo que dio una conducción al país en un momento difícil. En los últimos meses, el presidente Lagos, preguntado sobre esto, ha señalado que la derecha, comillas, lo dejó avanzar hasta ciertos límites. Pero creo que la elocuencia de sus palabras, la energía de su texto, lo que muestra es que hace muy poco tiempo en Chile se habían dado pasos entre todos, para ir construyendo un avance a un país que día a día se tiene que ir construyendo mejor. Y sobre ese país, que lo hemos construido todos, es como yo creo que hay que seguir avanzando. Y ese país que ha ido dando pasos y que los tiene que dar más rápido, mucho más rápido, es donde creo que hay que mejorar. Algunas reflexiones, al menos para abrir la conversación y darle tiempo, Natalia, a tus preguntas o a los comentarios que vayamos haciendo con Javiera y que puedan venir. Lo primero es por qué estamos en este proceso. Yo creo que Chile está en este proceso en parte porque necesita cambios profundos. Y necesita cambios profundos. Y no hay que tenerle miedo al cambio. La pregunta que yo traigo acá es cuáles son esos cambios, cuál es la dirección de esos cambios y cuál es la prioridad. Y en mi opinión, y vamos a discutir después, no es el camino de una nueva constitución la que va a acelerar en beneficio de las personas los cambios más importantes. Y es ahí donde entiendo que están las principales discrepancias, pero déjenme decir con mucha fuerza que yo estoy convencido que Chile necesita cambios, cambios que necesitan ser liderados y empujados hacia el futuro. Y cambios no es sinónimo de nueva constitución. Mi segunda reflexión es compartir un poco cómo progresan los países. Los países progresan con capacidad de dialogar, de respetarse, sin violencia. Sin violencia. En ambientes de paz, de tolerancia y miradas distintas, y en pasos que permiten ir avanzando hacia el futuro, reconociendo lo que se ha hecho. Y la experiencia muestra en general, si uno lo mira, y esto quizás es difícil en un proceso porque las constituciones también son símbolos, y me voy a referir a eso más adelante. Si uno mira la historia de los países que más progreso tienen, sus constituciones tienen larga historia, la mayoría. Y han ido mejorando, han ido progresando, se han ido adaptando. Y ahí viene una pregunta de por qué a veces se atascan o detienen los países, que es lo que yo creo que sienten muchos chilenos, y sentimos muchos chilenos legítimamente. En parte, porque el sistema político no es capaz de cooperar, no es capaz de construir, no es capaz de buscar acuerdos que permitan resolver los problemas que hoy día duelen. Y en eso conecto con mi tercera como reflexión, que creo que la gran necesidad de cambio hoy día en Chile tiene que ver con los dolores de la clase media. Déjenme comentar algunos puntos en esto, y yo comparto lo que decía Javiera en esto. La necesidad de abordar temas de pensiones, de elegir un buen sistema de representación política. Yo creo que el que tenemos en términos de sistema electoral es malo, y fui contrario cuando era diputado a ese cambio. Creo que ha ganado en representatividad, pero hemos perdido en conversación. Hay una atomicidad, una fragmentación, una polarización que ha hecho que los que tienen que sentarse para llegar a acuerdos hoy día estén más lejos. Y las prioridades, y vuelvo al tema, las prioridades de clase media, que están dadas principalmente en dignidad, en sus pensiones, en los espacios públicos, en los servicios que presta un Estado que se ha ido quedando atrás, se están quedando muy fuertemente entrampados en una política que no avanza. Y pienso que no es una política de la Constitución, es una política del sistema electoral, de la dinámica de los partidos,
del diálogo y de los liderazgos que se construyen, y de la incapacidad también del Estado y del sector privado, de ambos, de poder responder más rápido a dolores muy concretos, y también a esperanzas de largo plazo. Mi cuarto punto, que está conectado con eso, Natalia y Javiera, tiene que ver con el clima político. Octubre marcó, y noviembre, momentos de una necesidad de reflexionar todos juntos, pero marcaron también momentos de violencia inaceptables. De hecho, si ustedes miran, y el acuerdo que dio origen al proceso constituyente se llama Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución. Y es tan fuerte que en su encabezado dice que los partidos acuerdan buscar una salida institucional a la crisis que se estaba viviendo. O sea, lo opuesto a eso era un quiebre. Ese era el momento. Y yo veo hoy día con preocupación que el clima político no es un clima de conversación, no es un clima de acuerdo, y creo que eso es muy negativo para entregarle a los políticos el definir una nueva constitución para los próximos X años. Y ese clima tiene que cambiar. En estas condiciones, el inicio de una nueva constitución hace difícil, a mi juicio, un proceso que proyecta hacia el futuro. Ya no me acuerdo los números, pero da lo mismo el número de reflexión. Lo siguiente que quería comentar tiene que ver con que mi voto personal es por el rechazo, pero soy parte de una centro derecha que tiene distintas miradas. Hay algunas personas que están por el rechazo, otras que están por el apruebo, y creo que es el reflejo de una sociedad diversa. Y creo que tiene que poder conversar con miradas. Y en este punto, uno de los temas que yo sí quiero levantar con mucha fuerza en esta conversación, y en parte tiene más foco en el plebiscito, es la legitimidad de las dos opciones. Es igual de legítimo el estar por el apruebo que estar por el rechazo. Y yo no he visto, y en eso creo, Javiera, lo comentamos hace un tiempo atrás, que exista igual valoración, respeto y aceptación de esas dos legítimas opciones. Y yo quiero reivindicarlas como un tema central que permita conversación, argumentación, explicación. Y como digo, creo que hay una centro derecha con distintas miradas, algunos por el apruebo, otros por el rechazo. Mi opción es el rechazo porque creo que hay que liderar cambios más conectados con la clase media, y creo que se puede ir perfeccionando la institucionalidad, y creo que eso va a lograr hacerse cargo mejor de los dolores que tiene Chile. Lo va a lograr mejor, más rápido, con más asertividad. Mis puntos, como un poco para ir cerrando, voy a ser un poquito más breve, Natalia, si te parece, para abrir en la conversación. Es que yo creo que este plebiscito, que se gatilla por un proceso constituyente, como comentó y describió un poco el proceso, cómo se ha ido dando a lo largo de los años, lo describió la Javiera, tiene dos grandes ganadores, los que están por el apruebo y por el rechazo, y tiene un gran perdedor, que son los que están por la violencia, los que pretendieron como secuestrar la política a través del chantaje, los que siguen todavía atacando comisaría o generando hechos de violencia para tratar de presionar, los que, por ejemplo, impidieron que Lagos Weber pudiera presentar una indicación porque les pareció inaceptable, los que hacen de la falta de respeto a las ideas distintas la práctica de acción política, los que quieren hacer el deporte, y en esto sé que han escrito varias columnas, Fernando Adria y otros discutiendo, pero los que quieren hacer de las redes sociales el espacio de la funa. Esos son los perdedores, porque acá hay opciones legítimas para iniciar una etapa que puede ser el escenario más probable, iniciar un proceso constituyente, y donde, como digo, creo que los ganadores son los que plantean sus opciones respetando las ideas de los demás, defendiendo con convicción lo propio y tratando de convencer a otros. Y los perdedores son los que promovían la violencia y los que querían que el sistema que existe hoy día terminara por la violencia y no producir cambios como fruto de la conversación. Mi último punto en esto es para la mirada de centro derecha. Quiero plantearla. Yo fui diputado, fui presidente de un partido. Yo soy un optimista del futuro. Creo que hay que mirar con optimismo. Y para mirar con optimismo hay que conocer bien lo que viene en el camino. Y siento que pasado el plebiscito, donde yo al menos voy a votar por el rechazo, pero entiendo que hay una diversidad de opiniones y una posibilidad importante que gane el apruebo, el foco central es construir al grupo de personas que va a participar de una eventual convención. Compartir desde ya ideas para ir generando una propuesta de cambios para Chile. Y
Creo que esa es una cuestión que entusiasma, es desafiante y donde hay que dedicarle mucha energía y pasión. Eso, Natalia. Muchas gracias, Ernesto. Muy interesante, te agradezco además la honestidad en tu exposición y los puntos que relevas. Yo, la verdad, me gusta ver de los dos un cierto grado de optimismo detrás de este proceso. O sea, yo creo que en las palabras de los dos recojo de que aquí hay un proceso institucional que se ha encauzado tras una reforma, ¿no es cierto?, a nuestra Constitución, y que esa reforma a la Constitución fue una reforma bien pensada, es una reforma que tiene contornos, que tiene bordes, que tiene algunos resguardos en los que podemos profundizar en esta conversación y que permitiría, ¿no es cierto?, eventualmente tener una discusión constitucional seria, una discusión constitucional donde hay ciertos límites que se respetan, ¿verdad?, y donde tengamos un debate ojalá con cara y con miras a que nos represente el día de mañana a todos los chilenos. Yo quería llevarlos a un tema que los dos tocaron y Javiera lo planteó varias veces, ¿no es cierto?, que nuestro país tiene diversos desafíos y Ernesto también los identificaba con los dolores de la clase media. Y yo, si bien noto algunos matices entre ustedes, veo que esos desafíos los dos los apuntaron muy bien hacia puntos bien comunes. La modernización del Estado, la ineficiencia o ineficacia del actuar del Estado, las pensiones, ¿no es cierto?, que es un tema que efectivamente a la clase media le duele. Tenemos temas también de trato digno, ¿verdad?, de cómo nos relacionamos los chilenos. Tenemos también problemas de seguridad. Sin embargo, a mí me cuesta encontrar la vinculación directamente entre esos problemas, que a mi juicio son más de política pública, con la Constitución. Y en eso quería preguntarle a Javiera cómo ella ve esa vinculación. Javiera, tú mencionaste varias veces pensiones, el sistema tributario, te referiste también al sistema político, que ciertamente está en la Constitución, pero hay otros temas en que la Constitución más bien plantea una cosa más general, y es la ley la que hace una bajada, ¿no es cierto? Y durante estos años hemos estado discutiendo cómo cambiar esas leyes. Y por el otro lado, Ernesto, que reconoce, ¿no es cierto?, que esos temas son de política pública, mencionó en su reflexión inicial que sí había un tema con la Constitución respecto de ser un símbolo, respecto de ser un hito, que a pesar de que esos temas a lo mejor no son propiamente constitucionales, hay un tema de simbología detrás de nuestra Constitución. Y me gustaría que abordáramos estos temas porque hay muchas expectativas de la población con el proceso constituyente. Hay gente que estima que a lo mejor la mera reforma a la Constitución va a implicar un cambio bien importante en sus vidas o va a tener acceso a derechos o a garantías o a prestaciones del Estado a las cuales hoy día no tenía derecho. Y otras personas piensan que eso no es así, que eso se resuelve a través de la discusión política, democrática, del proceso legislativo, pero sí están conscientes que la Constitución tiene, ¿no es cierto?, este problema que Javiera describía y que se arrastra por años. Entonces, Javiera, primero a ti, ¿cómo ves esas expectativas versus el cambio constitucional? ¿Es factible en el fondo hoy día, en este proceso, aterrizar un poco esas expectativas, hacer una suerte de educación cívica a la población de lo que implica realmente un cambio constitucional? Sí, primero déjame contestarle algunas cosas que dijo Ernesto que me parece importante. Efectivamente hay constituciones en muchos países que tienen muchos años y muchas de ellas que fueron originadas de procesos no legítimos o no representativos, en circunstancias donde no había democracia o por comisiones que fueron constituidas solo por hombres, pero esas constituciones se han ido legitimando en su uso. Yo creo que hoy día se hace evidente, no solo porque llevamos 4 elecciones presidenciales o 3 elecciones presidenciales donde uno de los temas centrales es el cambio constitucional, o sea, esto no es una fantasía de los que queremos cambiar la Constitución, están los programas, Bachelet ganó la última elección con eso, era dentro de sus 3 reformas, sino porque además pareciera que hoy día el pacto social que tenemos, que es más amplio que la Constitución, hay grandes sectores de la población que no se sienten parte de ese pacto. Y yo no soy abogada, pero más o menos entiendo que cualquier contrato o pacto para que funcione tiene que generar adhesión de todas las partes que lo firman, que concurren a él. Y para que tú concurras a un pacto o a un contrato, de alguna manera tú tienes que sentir que ese contrato te beneficia en alguna parte, no es que ese contrato te va a dar la felicidad
como si estuviera en el cielo, pero de alguna manera tú sacas algún beneficio, ¿no? Entonces, yo creo que hoy día, por un lado, tenemos la evidencia política de que es un tema, y así lo demuestran las distintas discusiones políticas que han habido, pero al mismo tiempo, y con esto por favor no quiero justificar la violencia, quiero decir que cuando hay sectores que no encuentran vías institucionales para manifestar sus demandas, y vemos lo que hemos visto los últimos 8 meses en Chile, es que efectivamente hay un pacto legal y un pacto social del cual hay gente de la cual no se siente parte, y eso no es una cuestión de deseo, es una realidad. Y lo mismo es lo que hemos visto con la tramitación de las leyes, o sea, lo que ocurrió con el 10%, que muchos han dicho que fue un subterfugio, que por cierto ha sido usado para procesar otras cosas, y nadie, como sacar el sistema electoral de la Constitución, se hizo de la misma manera. Pero bueno, más allá de eso, cuando hay parte de la institucionalidad que se está saltando permanentemente lo que debería ser el camino normal de la institucionalidad, es que esa institucionalidad tampoco nos está sirviendo. Entonces, para decir que, claro, hay constituciones que duran mucho, pero esas constituciones siguen siendo un instrumento para que la gente viva junta y pueda procesar sobre todo sus diferencias y sus desacuerdos, que para eso sirven las constituciones. Por otro lado, yo quería decirle a Ernesto, también se lo dije la otra vez, que las personas que llevamos años trabajando para que en este país haya un plebiscito, para que podamos decidir si queremos una nueva constitución o no queremos una nueva constitución, somos los primeros que hemos dicho que por supuesto que vamos a respetar la decisión de las mayorías. Nosotros creemos en la democracia y por eso llevamos muchos años insistiendo en que es el pueblo de Chile el que tiene que decidir cómo quiere gobernarse. De eso se trata la democracia. Y por cierto, el proceso constituyente que ya se inició y que yo estoy segura que el día 25 de octubre va a ganar el apruebo, y que más allá de lo que haya votado cada uno, el día 26 de octubre estamos convocadas y convocados todas las chilenas y todos los chilenos hayamos votado lo que hayamos votado a construir esa nueva constitución. Y esa es una de las tantas maravillas del proceso constituyente, que por supuesto legítimamente quienes hoy día vayan a hacer campaña por el rechazo, obviamente que el día 26 van a estar integrados al proceso de construcción de esa nueva constitución, y esa es una de las gracias que tiene esto, que no va a dejar a nadie afuera, ¿no? Y para referirme a tu pregunta, yo creo que uno de los problemas de esta constitución que tenemos es que tiene demasiadas cosas adentro de la constitución. O sea, la cantidad de leyes orgánicas constitucionales que presuponen quórum supramayoritarios para que se puedan decidir cuestiones que, en mi opinión, debería ser afecta a ley, es uno de los problemas de esta constitución. O sea, yo creo que la constitución debería habilitar a la política para tomar un montón más de decisiones que las que hoy día se pueden tomar. Y yo creo que ese ha sido uno de los problemas de esta constitución, que claramente además tiene un sesgo político-económico. Yo creo que la constitución debería ser una constitución neutra, no de derecha ni de izquierda, y permitir que los gobiernos que van siendo elegidos puedan tomar una serie de decisiones que hoy día en Chile son muy difíciles de tomar cuando van en contra del corazón ideológico de la Constitución. Yo, a diferencia de mucha gente cercana a mí, creo que lo más importante del debate constitucional debería estar centrado en la parte orgánica, en la organización del poder, en los pesos y contrapesos, cómo se van a organizar los tres poderes del Estado, cómo se van a organizar las otras instituciones, los órganos independientes, porque creo que ahí es realmente donde se juega la posibilidad de la democracia, y que todos los ciudadanos y las ciudadanas seamos iguales en nuestra posibilidad de participar en la toma de decisiones del destino de nuestro país. Yo creo que evidentemente la parte dogmática, donde están los derechos, es importante, pero creo que más bien la Constitución debería habilitar a una buena discusión política,
ya veremos cuál es el sistema mejor electoral para el sistema político que deseamos, pero evidentemente hoy día la Constitución no ayuda a que cuando hay momentos de disenso, esos disensos puedan ser bien procesados por la política. Y yo creo que la nueva Constitución debería lograr equilibrar las distintas instituciones para que eso pueda suceder de una manera menos crispada que lo que está ocurriendo ahora en Chile. Gracias, Javiera. En esto respecto a lo que plantea Javiera de que a lo mejor nuestra Constitución hoy día tiene algunas limitantes para que decisiones legislativas puedan tomarse, a lo mejor con los quórum que ella menciona en temas de política pública, o esta aspiración que también la manifestó Jorge Correa, ¿no es cierto?, la semana pasada, de aspirar a una Constitución más neutra, a partir de una Constitución, ¿no es cierto?, que hoy día aparentemente algunos le ponen un apellido, ¿verdad?, pero dada el contexto actual, pareciera ser que más que neutra, transitaríamos, esto es una opinión mía, no de Javiera, para no arrogársela a ella, de una constitución que aparentemente tiene algunos tintes económicos, ¿no es cierto?, a una constitución más bien que nos llevaría a un Estado más solidario o benefactor o Estado de bienestar, que a una cosa neutra, siendo realistas con lo que uno ve en el debate público. No digo que eso es lo que vaya a ocurrir hoy. ¿Qué te parecen esos temas, Ernesto? Cuéntanos. Mira, me habías planteado una pregunta adicional cuando hiciste la introducción a las dos preguntas, entonces voy a tratar de tocar los dos y también reflexionar un poco sobre los comentarios de la Javiera. Yo creo en cambios virtuosos para Chile. Creo que se necesitan cambios y hay que empujarlos. Mi punto es que creo que no es la nueva Constitución la que va a ayudar a producir esos cambios. Y creo que ahí está el corazón de la diferencia, porque muchas veces, no es así como lo plantea la Javiera, porque ya lo hemos conversado, hay gente que dice, hay algunos que están contra los cambios, ¿ya? Y por lo tanto no quieren nueva Constitución. Yo digo no. Yo al menos estoy por los cambios. La pregunta es, ¿qué ayuda a producir esos cambios? ¿Y cuáles? Y en eso creo que las aspiraciones y preocupaciones que manifiestan las personas se abordan de mejor manera trabajando esos problemas. Y voy a explicar un poco por qué. El segundo comentario, es verdad que las constituciones tienen discusiones sobre su legitimidad de origen, ¿verdad? Como puede pasar, por ejemplo, la Constitución americana u otra, pero también tienen legitimidad de ejercicio que se va ganando en el tiempo. Y eso ha hecho que, y está dado un poco por lo que dijo Javiera, por la capacidad de los sistemas de adaptarse en el tiempo y responder a las inquietudes. Yo solo quiero insistir que las palabras del presidente Lagos hace solo 15 años, no creo que hayan sido un fake. Yo creo que si algo le reconozco a Ricardo Lagos Escobar es hablar de frente. Y cuando decía que era un logro de todos los chilenos, un cambio profundo, sí hablaba de un proceso que tenía legitimidad y que necesita nueva legitimación, nuevos cambios, nuevos avances. Y lo digo porque yo, al menos, no creo que quede por sentado de un sistema ilegítimo. Entiendo que hay personas que así lo creen, pero creo que un amplio espectro ha ido construyendo y dando una mirada, como lo dice Lagos, reconociendo que se habían ido haciendo cosas que se pueden mejorar. Los símbolos. Tú planteaste lo de los símbolos. Y los símbolos son importantes. Y yo creo que eso explica por qué, en el fondo, hay una mayoría de personas que hoy día manifiestan su adhesión al apoyo, al apruebo, digamos, con la esperanza de que eso pueda resolver parte de sus problemas. Tiendo a pensar, eso sí, Natalia y Javiera, que las esperanzas de esas personas no están, como has priorizado tú, Javiera, de los temas que a ti te gustaría que se abordaran, en sistema político orgánico. No están ahí. Ese símbolo no se va a lograr. Están más que nada en cómo se distribuye el poder para lograr en su cotidianidad mejor calidad de vida y mejores perspectivas de futuro. Eso creo profundamente. Y creo que esos cambios se pueden hacer mejorando y no empezando de cero. ¿Ya? Creo en eso. Yo tengo una preocupación, pero hay que avanzar, que es que esa esperanza de símbolo, Natalia y Javiera, que tiene que ver con mejoras en la cotidianidad y con ser parte de un cambio hacia adelante, este proceso constituyente que se inicia no lo va a dar adecuadamente. Y creo que hay mejores formas de lograrlo trabajando con la comunidad. Creo que en términos de los quórum, etcétera, los 2/3 del 10% en parte demostró
que si el sistema político tiene una mirada en un tema, logra alcanzar quórum muy alto, superiores a cualquier cambio que se pueda hacer. Y después podemos discutir sobre ese 10%, que hay distintas opiniones sobre eso, pero los hechos han demostrado que en muchos temas los chilenos se pueden poner de acuerdo. Se pueden poner de acuerdo y avanzar para ir progresando cambios. Y toco por último, Natalia, lo que tú me preguntabas sobre algunos temas de contenido. Muy brevemente, ¿qué creo yo que es muy importante en Chile? Número 1, empoderar mucho más a los gobiernos locales versus al Estado central. Y cuando hablo de los gobiernos locales, me refiero a las municipalidades. Me encantaría que tuvieran más facultades, más recursos para trabajar, y los recursos estén y las oportunidades lo más cerca de quienes necesitan ayuda. No así en los gobiernos regionales. Yo estuve en contra de la elección de gobernadores o intendentes, como se les quiera llamar. Creo que es una reforma que va a ser difícil a Chile. Y si tú me preguntas dónde empujaría, como en el poder, en el territorio, mucho poder local, que el alcalde y su comunidad puedan ser más activos en educación, aunque ahora se mandó a los servicios locales, mucho más activos en salud, mucho más activos en la prevención de seguridad y trabajo comunitario, mucho más activos en la construcción de vínculos. Eso creo que es muy importante. Lo segundo tiene que ver con la modernización del Estado para la clase media. Yo creo que el Estado chileno, y lo que ha pasado con los bonos estos tiempos, sí lo ha mostrado, el Estado no está preparado para la clase media. Tenemos un Estado que se quedó atrás y está pensado para la vulnerabilidad, pedir certificados, ficha, el caso, la excepción, y no atender a grupos amplios de la comunidad que necesitan respuestas rápidas. Y eso requiere un acuerdo muy amplio, y que se trabaja en lo general, pero también en lo concreto, en cada servicio, en cada ministerio, en cada territorio. Lo tercero, una aspiración que yo veo, y con esto termino, que tiene que ver con más integración social. Tiene que ver con lograr que personas muy distintas nos encontremos en más lugares e interactuemos mucho más, porque así se enriquecen los países, las comunidades, se logran avances. Y por último, respecto al sistema presidencial, aun cuando no sea popular lo que voy a decir, yo sí lo digo, yo creo que el sistema presidencial es un buen sistema para Chile y lo tenemos que mejorar. Lo que tenemos que asumir es que vamos a tener un presidencialismo muy probablemente de minoría en las coaliciones, y que hay que pensar fórmulas, y las hay, para que las coaliciones puedan mantener mayores vínculos y levantar con sus presidentes, y que se puedan generar acuerdos más amplios. Pero creo que, al menos en mi mirada inicial, esos son algunos de los elementos para discutir de cómo mejorar y avanzar. Muchas gracias, Ernesto. Por supuesto, le voy a dar a cada uno, cada vez que intervenga, algún ratito para, si quiere replicar o quiere complementar, porque estamos dialogando, ¿no es cierto? Hay diferencias, pero también hay encuentros en este diálogo que estamos teniendo hoy. Yo los quiero llevar a un tema ya más contingente, ya bien cercano, digamos, al proceso plebiscitario que nos vamos a enfrentar. Estamos a poco menos de 2 meses, ¿no es cierto? Poco más de 2 meses en realidad de que el plebiscito se lleve a cabo el día 25 de octubre. Y yo tengo una preocupación que tiene 2 aristas. Hay gente que dice, bueno, todavía faltan 2 meses, ¿no es cierto? Entonces tenemos tiempo para que la pandemia ojalá siga retrocediendo y las comunas salgan obviamente de la situación de cuarentena y que el estado de excepción esté levantado para esa fecha. Pero esto es un continuo, el proceso constituyente, el itinerario, no parte en el plebiscito, en realidad parte antes, ¿verdad? Porque por lo menos por ley 60 días antes parten las campañas. Y yo manifiesto con cierta preocupación que veo en general, de derechas a izquierdas, a todos muy preocupados de cómo llevar a cabo el proceso ese día, el 25, y me parece bien que avancen en eso, pero los veo menos preocupados de cómo se ejercen los derechos que también son de las personas, derechos electorales, y que son como inherentes al sufragio, ¿no es cierto?, en forma previa. O sea, el derecho que tienen las personas a informarse, el derecho a participar en debates, el derecho a recibir información, el derecho al puerta a puerta. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se hace esto en este contexto? ¿Cómo se hace sin afectar los legítimos derechos que tienen las personas? ¿Cómo se hace aún pandemia mediante y aún supongamos que se levantan los estados de excepción y se levantan las cuarentenas, que para mí es un signo sine qua non, ¿no es cierto?, que se pueda realizar el plebiscito el 25 de octubre? ¿Qué hacemos con los adultos mayores? ¿Qué hacemos con los grupos de riesgo? ¿Qué hacemos con las personas que están enfermas de COVID? ¿Por qué la política hoy día no discute estas cosas? ¿Le tenemos miedo? ¿Creemos que si lo discutimos es porque estamos como de alguna manera tratando de sortear el proceso? Porque en realidad estamos hablando de derechos humanos, derechos de los ciudadanos, el derecho a sufragio,
la libertad de asociación, la libertad de reunión que hay que tener previamente para informarse. ¿Ustedes invitarían a la política a debatir sobre estos temas, más allá de la cosa concreta del día del voto? Hoy día hemos visto muchas cartas en los diarios, ¿no es cierto?, de adultos mayores que sienten que sus derechos, todos tenemos los derechos de alguna manera restringidos, ¿verdad?, pero ellos especialmente, y piden mayores libertades. Y yo me temo que a lo mejor de aquí a unas semanas más empecemos a ver también cartas así respecto al proceso plebiscitario. No todo el mundo tiene acceso además a Internet, a informarse por redes digitales, redes sociales. Todavía hay personas en Chile que no tienen conectividad, los adultos mayores no están familiarizados con eso. Entonces, yo no quiero dejar esto en la incerteza, no pretendo que la clase política nos fije fechas, pero ¿por qué no discutimos estas cosas? ¿Tenemos miedo a que haya desorden público para discutir esto? ¿Qué reflexiones les merece esta frase, estas ideas que les estoy planteando? ¿Comienzo yo? Sí, te paso la palabra. Ya, oye, perdón, pero yo antes de contestarte no puedo dejar de comentar, ya que Ernesto cita tanto al presidente Lagos, que primero es el mismo presidente Lagos quien ha dicho en reiteradas ocasiones que él se equivocó en esa declaración y lo ha dicho públicamente a través de medios nacionales, por la televisión. Y hoy día es uno de los propulsores del proceso constituyente y la nueva constitución. Y yo insisto, no porque tengamos un fetiche con la nueva constitución, sino porque la realidad en la que vivimos nos dice que hay gente que no reconoce en este pacto, el pacto en el que se siente, del que se sienten parte. Por otro lado, tampoco puedo dejar sin comentar que yo saludo que hoy día Ernesto Silva y el sector que él representa se abran a los cambios, porque realmente durante años ha sido la derecha y la derecha a la que pertenece Ernesto la que se han opuesto sistemáticamente a cambios que la sociedad chilena ha pedido y han utilizado esta constitución y el veto de las minorías para oponerse a esos cambios, al cambio del sistema de pensiones, al reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas y así a otra serie de cambios. Entonces me parece muy buena noticia que hoy día ellos se hayan convencido de que los cambios que piden las grandes mayorías son los cambios a los que hay que avanzar en este país. Porque la constitución que actualmente tenemos no solo tiene un sesgo económico, sino que además tiene un sesgo que inhibe la participación y la voz de la mayoría y ahí siguen esos por supramayoritaria y algunas de las funciones del Tribunal Constitucional. Por supuesto, Natalia, que las constituciones no resuelven por sí, solo para contestarte lo que tú decías antes, los problemas de la gente y cuando nos levantemos después del segundo plebiscito y tengamos la nueva constitución, no nos van a subir los sueldos y todos vamos a tener las casas que queríamos y vamos a ser todos felices. Obvio que no. Las constituciones habilitan a que los procesos políticos puedan procesar estas cuestiones que estamos hablando con Ernesto de manera que no creen crispación social porque la democracia y sus instituciones han podido procesar las diferencias que legítimamente tenemos. En relación a lo que tú preguntabas, mira, hay varios documentos de instituciones nacionales e institucionales que, por cierto, se preocupan de toda esta parte anterior al día del voto, ¿no? Obvio que el día del voto hay que ampliar los locales, que haya menos gente, no sé, que estemos a distancia, veremos si llevamos cada uno un lápiz, pero obviamente los procesos democráticos tienen que ver con que uno pueda tener información, acceso a esa información en igualdad de condiciones para decidir qué decisión vamos a tomar y para que se delibere también esto que estamos haciendo ahora, ¿no? Entonces, hay recomendaciones del PNUD, porque han habido procesos electorales en otros lugares del mundo y van a seguir habiendo. Lo más probable es que en abril del próximo año, cuando tengamos las elecciones de constituyentes, alcalde y gobernadores, vamos a seguir con la pandemia. Nadie nos dice que vamos a tener la vacuna y no vamos a suspender las elecciones de los alcaldes y de los gobernadores y de los concejales porque no hemos resuelto este tema. Entonces tendremos que ver en su conjunto según las recomendaciones, como digo, del PNUD, de IDEA Internacional. Aquí tengo un documento que salió hace algunos días de Chile 21, que son recomendaciones precisamente para todo el proceso anterior, en el cual Chile 21 hace un llamado al rol de las policías y las Fuerzas Armadas también para contribuir a desescalar los eventos de violencia que hemos visto para que puedan haber manifestaciones de
no simplemente un comando, sino que de los 2 comandos o de los miles de comandos que van a haber, porque en el apruebo hasta el día de hoy, yo espero que se coordinen, pero hasta ahora hay un montón de comandos, hay comandos del Partido Comunista, hay un comando donde hay gente de Bópoli, hay comandos, o sea, hay mucha diversidad y la policía y las Fuerzas Armadas deberán ayudar a que cada uno se pueda manifestar sin tener provocación y ayudando a que esas manifestaciones legítimas y que están, a las cuales tenemos derecho, sucedan en paz. Entonces, yo creo que en este documento en particular de Chile 21 vienen recomendaciones de hacer mesas nacionales de coordinación del CERVEL con los partidos políticos, la policía, y también hacer mesas locales, donde también como las elecciones también suceden en los territorios y las campañas también, donde se coordinen autoridades locales con organizaciones sociales. Es muy importante que podamos crear un clima donde lo que dice Ernesto sea posible, que todos tengamos el mismo derecho a manifestarnos y no simplemente unos, que todos podamos manifestar nuestras opiniones, de eso se trata la democracia, por muy equivocada que nos parezca la opinión de los otros, y que en la medida en que vayan quitándose las cuarentenas se puedan hacer actividades públicas masivas y donde las personas que no tienen acceso quizás a este tipo de discusiones a través de internet también se puedan informar de por qué deberían votar apruebo o rechazo. Yo creo que efectivamente esa es la discusión a la que estamos convocados todos, organizaciones de la sociedad civil, policías, Fuerzas Armadas, el gobierno, los partidos políticos, porque esto va a ser un proceso de 2 años que tenemos que asegurar que todos puedan participar en igualdad de condiciones y que tengan la certeza de que van a poder manifestar su opinión. Gracias, Javier. Ernesto. Sí, primero un comentario sobre los cambios. La Javiera lo hice con ironía, diciendo que bueno que Ernesto esté por los cambios. Lo que pasa es lo siguiente, yo estoy a favor de muchos cambios, pero puede que no sean los que le gustan a la izquierda. Y son legítimos los que propone la izquierda y los que propone la derecha. Y Javiera, hay que tener cuidado, creo, con pretender que solo unos cambios son legítimos. De hecho, tanto es así que los chilenos han pedido cambios. En las últimas 4 elecciones, 2 las ha ganado la centroizquierda, 2 las ha ganado la centroderecha. Yo al menos reconozco como legítimas las propuestas de cambio de los demás. Y me preocupa que solo algunas puedan ser percibidas como válidas. No es que ahora alguien está por los cambios, puede que estemos por cambios distintos. Y esa es la democracia, cuidado en esa mirada, al menos en mi opinión. Lo segundo, respecto al proceso mismo, yo creo que ya hubo flexibilidad. Ya hubo flexibilidad para poder adaptar y me pareció bien. Segundo, ninguno de nosotros está entrenado en pandemia, como para saber qué es lo que va a venir en los próximos meses o semanas. Y yo pienso que hay que mantener este itinerario y que el CERVEL tiene que garantizar que las personas puedan ejercer sus derechos. Ojalá que pueda haber buena participación. Y yo me imagino que si hay derecho a votar, tienen que haber más derechos para la vida cotidiana. Y creo que esa es una pregunta que excede esta conversación de hoy día, pero si vamos a poder votar, como creo que tiene que ser, creo que deberíamos poder hacer mucho más cosas desde ahora. En movilidad, en acceso al empleo, con el cuidado, con todas las medidas sanitarias. O sea, si es que vamos a poder votar, debiéramos poder hacer muchas otras actividades. Un comentario final, lo dije que Ricardo Lagos había cambiado de opinión, lo dije al inicio. Pero quiero reafirmar lo siguiente. Lo que dijo el 2005 lo creyó profundamente. Y esa fue su lectura de Chile. Y eso fue lo que nos proyectó a todos. Todos tenemos derecho a cambiar y a mejorar. Y así vamos mejorando. Pero no vamos borrando, sino que vamos avanzando. Muchas gracias, Ernesto. Yo estoy mirando la hora y tenemos un escaso margen ahora para ir cerrando. Quisiera, Javiera y Ernesto, pedirles en un minuto a cada uno que hagan un cierre de sus reflexiones y que después alcancen a dejarme un minuto también a mí para invitar a todas las personas que nos están escuchando a nuestro siguiente encuentro de este ciclo constitucional. Javiera, te doy la palabra. Bueno, Natalia, muchas gracias por la invitación, a ti, a Libertad de Desarrollo, a EMOL, y muchas gracias también, Ernesto, por este debate. No había pizca de ironía en mis palabras. A mí me alegra que hoy día el gobierno de derecha esté promulgando una reforma
estructural al sistema de pensiones con un sistema mixto y solidaridad intergeneracional, cuestión que antes no opinaba, y a mí me gusta, como a ti también te gustará, que yo hoy día piense que la constitución tiene que ser una constitución donde la parte orgánica sea la más importante que vamos a discutir y quizás no la dogmática, supongo, no sé. Hace algunos días salió en el Diario Constitucional una entrevista a Stefan Boyd, que es autor de un libro que se llama Constitutional Economics, él hizo un estudio sobre cómo influían las constituciones en el desarrollo económico de los países. Y bueno, dice muchas cosas interesantes, yo se las recomiendo, pero una de las cosas más importantes que dice es que los países para crecer y seguir desarrollándose necesitan estabilidad. Y yo creo que Chile necesita estabilidad, necesita dejar de tener las convulsiones sociales a las que nos hemos visto expuestos, y muchas de ellas yo las he protagonizado, porque tenemos una institucionalidad que no es capaz de procesar las demandas ciudadanas. Entonces, este autor recomienda que los países tengan constituciones que estén legitimadas por todos los actores, porque por supuesto que los inversores de proyectos pequeños, medianos o de largo plazo necesitan saber cuáles son las reglas con las cuales van a convivir. Y yo creo que todos los que estamos interesados que este sea un mejor país, donde todos y todas podamos disfrutar de las enormes riquezas que tiene este país, de las posibilidades de desarrollo personales y también como sociedad, entendemos que necesitamos una economía que pueda brindarnos, sobre todo a los que creemos en los derechos sociales, pueda brindar al Estado de medios para poder hacerse cargo de esos derechos. Y para eso, insisto, necesitamos cierta estabilidad que desde hace muchos años no tenemos. Los últimos 8 meses esto lo hemos visto, y esto no es por una decisión de la gente de querer hacer desórdenes y estarse durante 8 meses manifestándose todos los días viernes, sino porque realmente la política no ha dado espacio a que esas demandas sucedan. Yo invito a todos los que nos están escuchando, a las personas de derecha, de izquierda, de centro, a las que no se sienten representadas por la política institucional, pero sí creen que es muy importante que juntos construyamos las normas para vivir, a que sean parte de este proceso, que participen, que den sus opiniones, que estudien, que escuchen. Muchos van a cambiar de opinión. Yo en estos 8 años que estoy metida en esto, he cambiado mi opinión sobre cuestiones de la Constitución en las que voy aprendiendo. Hay muchos procesos en el mundo a los cuales mirar y de los cuales inspirarnos. Creo que nuestra generación tiene una oportunidad histórica para construir el Chile del futuro, que es un Chile próspero para todas y todos. Así que la invitación es a participar, a votar a prueba y a construir juntos la nueva Constitución. Gracias, Javiera. Muy breve, Natalia, muy cortito. Sí, agradecerle a la Javiera, siempre entretenido conversar y discutir, intercambiar puntos de vista. A ti, Natalia, Libertad de Desarrollo. Yo creo que hay 2 opciones legítimas, el apruebo y el rechazo, y los que perdieron acá fueron los violentistas. Yo soy un convencido que Chile necesita cambios profundos que se tienen que hacer bien, y que eso no implica hacer una nueva constitución. Creo que implica abordar los dolores de la clase media, y creo que las expectativas que se están generando van a generar una frustración, pueden generar una frustración grande en una clase media que necesita respuesta a su cotidianidad en momentos muy difíciles para Chile, para el país y para el mundo. Y por eso soy partidario de que avancemos más rápido, que tengamos más conversación sobre los dolores de Chile, que avancemos en reforma y no hagamos un proceso que implica partir de cero. Yo por eso voto rechazo, soy parte de una coalición diversa donde algunos están por el apruebo y el rechazo, y espero que cualquiera sea el resultado, podamos tener buenas miradas de futuro pensando en los que más lo necesitan. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ernesto, Javiera, y a todos los que se conectaron hoy día, de verdad, gracias por su atención, por interés, a ustedes dos por sus interesantísimas reflexiones, por su disponibilidad, y quiero dejarlos a todos los que nos están escuchando y a nuestros panelistas también, muy invitados para el próximo jueves a las 7 de la tarde vía EMOL, a nuestro tercer encuentro de este ciclo del proceso constituyente, donde vamos a tener a Constanza Hugh y vamos a tener a Patricio Zapata, conversando sobre los mecanismos, ¿no es cierto?, para eventualmente redactar una nueva constitución. Convención constituyente, convención mixta constituyente, cuál de las dos opciones las vamos a enfrentar, las vamos a debatir, y por qué no a lo mejor conversar sobre un congreso constituyente. Muchas gracias a todos, los esperamos el próximo jueves a las 7 de la tarde. Javier, Ernesto, nuevamente, muchas gracias.